Para comenzar, primero debemos entender la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el que regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Y dentro de este derecho público podemos encontrar el derecho constitucional o el derecho penal. En cambio, el derecho privado regula las relaciones entre particulares, y aquí el Estado no impone su voluntad, sino que garantiza que las normas se cumplan. Dentro del derecho privado podemos encontrar al derecho civil o al derecho mercantil. Punto número 2, que es el derecho y que regula. El derecho es una rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas más comunes entre las personas, ya sean naturales o jurídicas, y es considerado la base del derecho privado porque abarcan normas que se aplican a casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. El derecho civil regula principalmente las personas y su estado civil, la familia, los bienes y la propiedad, los contratos y obligaciones y las herencias o sucesión. El origen de este Código Civil entra en vigencia en 1861, en el que está basado en el Código Civil chileno de Andrés Bello, y su estructura se mantiene hasta el día de hoy. Y se basa en dos puntos: un título preliminar que contiene principios generales y sus 4 libros. El libro 1 de las personas, su libro 2 el de los bienes, libro 4 el de las obligaciones y contratos. El título preliminar del Código Civil es muy importante porque establece principios fundamentales. Por ejemplo, el artículo 4 dice que la ley es obligatoria y debe cumplirse sin que pueda alegar ignorancia. El artículo 7 también nos establece que la ley no tiene efecto retroactivo, es decir, que no se aplica a hechos pasados. Además, el Código Civil debe aplicarse según la Constitución del 2008, que protege los principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 11 de la Constitución. Finalmente, la doctrina de juristas ecuatorianos como Zavala Egas y Guerrero Vivanco, que enriquecen una mayor comprensión a todo lo que abarca el derecho civil. Doctor, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a exponer sobre las fuentes del derecho. La ley como fuente principal es una agrupación de sistemas judiciales dictados por el Poder Legislativo, el cual ordena lo que es la conducta de los ciudadanos y del Estado. Pues esta ley es obligatoria tanto para ciudadanos como para el órgano del Estado, y lo podemos ver en el artículo 1 del Código Civil. En cuanto a las costumbres, pues la costumbre se aplica como una fuente del derecho en ausencia de una ley escrita. Esto quiere decir que pues ya se llena vacíos vacíos legales. Lo podemos verificar en el artículo 2 del Código Civil, y como ejemplo tenemos lo que es el derecho mercantil, que nos indica pues en el artículo 2 pues del Código de Comercio la parte de los comerciantes en este caso, ¿sí? En la jurisprudencia y la triple reiteración pues es un conjunto de fallos judiciales que aplican las leyes en casos concretos. También se puede considerar como una fuente del derecho. En el artículo 3 del Código Civil, que también lo podemos verificar, y la triple reiteración, que es en el caso de Ecuador, para la redundancia, pues se puede vincular con un mismo criterio, reiterando más de unas 3 ocasiones por el Consejo Nacional de la Judicatura en el artículo 184 literal 2 de la Constitución. En cuanto también a la doctrina, pues es un auxiliar y podemos obtener opiniones tanto de analistas, de juristas, para que estos puedan ser aportes importantes incluso para los jueces y puedan dictar sentencia en los casos. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Eduardo Barrera. Voy a hablar sobre la promulgación, publicación y vigencia de una ley. Pero para yo hablar de eso, tengo que explicar de dónde nace una ley. Una ley nace desde un proyecto emitido por una autoridad legitimada. Puede ser un presidente, puede ser la Corte Constitucional, hasta la misma Asamblea. Envían ese proyecto a la Asamblea la trata en un primer debate, después le envían a una comisión especializada, después regresa a un segundo debate en el Pleno. Después de eso, si por mayoría la aprueban esa ley, ese proyecto, se envía al presidente para que el presidente la sancione, o sea, la apruebe o la objete parcial o totalmente. Si el presidente la objeta total, entonces esa ley no puede ser revisada hasta después de un año. Pero si la objeción es parcial, entonces regresa a la Asamblea y la Asamblea la puede tratar tal cual envió el presidente o puede tomarse de acuerdo al proyecto original, y a través de una mayoría aprobarían ese texto, esa ley, y la ley entraría en vigencia siempre y cuando sea publicada en el registro oficial.
oficial. Pero ustedes me preguntarán qué es el registro oficial. El registro oficial es una entidad pública, como el nombre mismo lo dice, es oficial, es la encargada de publicar los decretos, las leyes a la ciudadanía de una forma escrita o electrónica. ¿Cuándo entra en vigencia? En vigencia, según el Código Civil, el artículo 6 nos dice que entraría en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. En el mismo Código Civil, el artículo 13 nos dice que ningún ciudadano está exento a desconocer la ley. He aquí mi intervención, espero haber aportado a este tema, a este debate, y será hasta una próxima ocasión. Gracias. Interpretación de la ley. En el derecho las palabras importan, pero no siempre son suficientes. La ley necesita ser interpretada, especialmente cuando existen vacíos, contradicciones o ambigüedades según el artículo 18 del Código Civil ecuatoriano. La interpretación debe comenzar con el sentido claro de las palabras, pero no quedarse ahí. Existen 5 métodos fundamentales de interpretación jurídica, los cuales son: gramatical, se basa en el sentido literal. Por ejemplo, si la ley dice mayores de edad, se interpreta como personas de 18 años en adelante. Sistemática, se entiende la norma de la relación con todo en ordenamiento jurídico. Así, una norma tributaria se interpreta de la ley en el sistema fiscal completo. Histórica, busca el contexto en que fue creada la norma, por ejemplo, entender el objetivo de una ley laboral aprobada tras una crisis económica. Analogía, se aplica cuando hay vacío legal. Anomía, lo que sería, por ejemplo, si no existen normas sobre inteligencia artificial, se pueden aplicar normas sobre software. Principios generales del derecho, como la equidad o la buena fe, que actúan como guía cuando no hay norma específica. Mi postura crítica y la conclusión. Interpretar no es traducir literalmente, es aplicar la ley con conciencia del contexto social y ético. Mi postura es que la interpretación crítica es esencial para que la ley no se convierta en un obstáculo a la justicia. La ley debe ser herramienta, no trampa, y por eso quien la aplica también debe pensar en los demás. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Soy René Cisneros y voy a hablar acerca de los efectos de la ley en el tiempo, el territorio y el lenguaje legal. Empecemos con la irretroactividad de la ley. El principio de la irretroactividad es una garantía básica del ordenamiento jurídico y está establecido en el artículo 7 del Código Civil ecuatoriano, que dice: no tiene un efecto retroactivo. Esto significa que las nuevas normas jurídicas deben solo aplicarse para hechos que ocurran dentro de su entrada de vigencia. Este principio fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica a las personas. Imaginemos que una persona celebra un contrato de compra-venta conforme a la ley vigente y después se edita una nueva ley que exige que se exigen nuevos requisitos. Aplicar esta nueva norma sería injusto y que esto estaría en contrario con el principio de la certeza de la ley. Por lo tanto, actos celebrados bajo la ley anterior deben respetarse y solo se aplicará hacia el futuro. El principio es esencial para los sistemas democráticos, pues permite a los ciudadanos planificar sus actos sin temor a que una ley posterior los perjudique. No obstante, la irretroactividad admite excepciones, especialmente cuando una nueva ley favorece a las personas. Existen algunas excepciones en este principio de retroactividad. Estas excepciones se aplican principalmente en las ramas del derecho penal y administrativo, donde se aplica la retroactividad, que es para beneficiar a la persona afectada. Esto va con concordancias al artículo 16, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Hoy dispone que se aplicará la ley penal posterior más benigna, sin necesidad de petición de preferencia sobre la ley penal vigente, el tiempo de ser cometida la infracción. Esto significa que si una nueva ley reduce la pena, es despenalizada una conducta, debe aplicarse incluso en casos en curso o con una sentencia ya dictada. Los efectos territoriales, nombrados en el artículo 13 y 15 del Código Civil. En el artículo 13, la ley establece que es obligatorio para todos los habitantes de la República, incluidos los extranjeros, y que su ignorancia no es excusa para su incumplimiento. Esto garantiza la universalidad del derecho dentro del territorio ecuatoriano. El artículo 14 establece que los ecuatorianos que residen en el extranjero están sujetos a leyes del Ecuador cuando sus actos tienen efectos en el país. Esto es muy común. Por ejemplo, en derecho de la familia, un padre que vive en otro país tiene que seguir cumpliendo con sus responsabilidades legales respecto a una hija que tenga el Ecuador. En el artículo 15 establece que en bienes situados en el territorio ecuatoriano se rigen por las leyes ecuatorianas, sin importar de quién sea su propietario. Así como un extranjero posee un bien, un inmueble en Ecuador, las normas civiles ecuatorianas deben regular su dominio. Ahora vamos con las definiciones legales y el uso del lenguaje jurídico, establecidas en el 20 y 21 del Código Civil. El lenguaje jurídico tiene implicaciones prácticas. El artículo 20 del Código Civil dispone que palabras como hombre, niño, persona se aplican para ambos sexos, salvo que en el contexto se indique lo contrario. Por ejemplo, si una ley habla del trabajador, debe entenderse que está hablando tanto de hombre como de mujer. Sin embargo, cuando la ley menciona expresamente términos como mujer, viuda, niña,
se refiere específicamente al sexo femenino, a menos que en la misma ley indique que se aplica también al otro sexo. En el artículo 21 del Código Civil establece una clasificación de las personas menores de edad, según su etapa: infante, menor de 7 años, impúber, varón de menor a 14 años, mujer, menor de 12 años, y adulto, quien ha dejado de ser impúber. Hay que recordar que mayor de edad es desde los 18 años. Estas clasificaciones son relevantes en materia civil. No obstante, en el CONA se define como niño al menor de 12 años y como adolescente a los mayores de 12 y menores de 18 años, sin distinguir por sexo. Muchas gracias.